Continuando con el desarrollo de la clase, tenemos el teorema de Bayes. Vamos a pasar directamente al ejemplo 1, porque en este caso este teorema consiste en trabajar la probabilidad condicional. Tenemos entonces, en una ciudad, el 1% de la población padece una enfermedad específica. Para detectar esa enfermedad existe una prueba médica con las siguientes características. Si una persona está enferma, la prueba da positivo el 95% de las veces. Si una persona está sana, la prueba da positivo, un falso positivo, el 2% de las veces. Si seleccionamos a una persona al azar, le hacemos la prueba y el resultado es positivo, ¿cuál es la probabilidad de que esa persona realmente esté enferma? Bueno, vamos a ver. Primer paso, siempre vamos a determinar los sucesos, porque en base a los sucesos es que vamos a plantear la probabilidad. Tendríamos, primero definiendo los sucesos, tenemos el suceso E, que significa la persona tiene la enfermedad. Suceso S, la persona está sana, es decir, no se cumple el suceso E, es lo contrario al suceso E. Y el suceso PO, que en este caso sería la prueba da positiva. Eso significaría este suceso. Ahí, para denotar un suceso, podemos utilizar esta abreviación también. No hay problema. Ahora, en este caso, este suceso yo lo obtengo de la pregunta, porque en la pregunta me hace la aclaración que si la persona da positiva, entonces, ¿cuál es la probabilidad que esa persona verdaderamente esté enferma? Eso es lo que dice la pregunta. Entonces, de ahí saco este suceso. Veamos entonces, ¿qué probabilidades conocemos? Tenemos la probabilidad que ocurra el suceso E, es decir, la probabilidad que la persona esté enferma es en este caso de 0.01%, que como dice acá, es la probabilidad de estar enfermos. Tenemos también la probabilidad que ocurra el suceso ese, que es que la persona esté sana. Si bien es cierto, el ejercicio me da que únicamente el dato, vean, lo vamos a colocar por acá, vamos a retroceder. Vean, acá tenemos que solo el 1% de la población padece una enfermedad. Es decir, que el resto de la población estaría sana, en otras palabras. Ahora, si solo el 1% padece esa enfermedad, ¿qué porcentaje no la padece? Al 100% le tenemos que restar 1%, que sería el 100%. En este caso, tendríamos que al 100% le restamos 1%, nos quedaría el 99%. Entonces, cuando ya trabajamos acá, la probabilidad para que ocurra ese, que sería que la persona esté sana, sería la probabilidad que ocurra el suceso ese, es igual a 0.99. Es decir, no hay problema porque el ejercicio no me lo da, pero nosotros asumimos por ser suceso contrario al anterior. Entonces hacemos esa resta. Al 100% le restamos el 1% y nos quedaría 99%. 99% en decimal sería 0.99. Bueno, ya tenemos entonces esos dos datos que me da el ejercicio, pero aparte de eso, el ejercicio me da otro dato. El dato que me da el ejercicio es la probabilidad que una persona tenga la prueba positiva y que si se sabe que esa persona está enferma, ¿sí? Entonces aquí lo tenemos, la probabilidad que dé positivo si ya se sabe que esa persona está enferma, ¿sí? Entonces esa probabilidad es del 95% y el ejercicio me lo da y es 0.95. Vaya, con estos datos, nosotros vamos a plantear el otro dato que sería la probabilidad que la prueba dé positiva si se sabe que la persona está sana.
En este caso sería de 0.02. Acá es lo que hacía referencia al ejercicio de un falso positivo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos saber? Necesitamos saber que a una persona se le haga la prueba y que realmente esa persona esté enferma y que la prueba dé positivo. Eso es lo que necesitamos saber. Entonces, vamos a ver. Primero, nosotros tendríamos que saber cuál es la probabilidad de obtener las pruebas positivas. Y para eso vamos a utilizar la probabilidad total para saber el total o la probabilidad total de que las pruebas nos den positivas. Entonces, en este caso, voy a encontrar la probabilidad que PO nos dé positiva. Entonces, venimos y decimos, si vamos a ocupar la probabilidad total sería la probabilidad que ocurra PO es igual a la probabilidad que ocurra el suceso E por la probabilidad que ocurra el suceso PO, sabiendo que si se sabe que el suceso E ya ocurrió. Vean lo que veíamos en clase, tiene relación más, en este caso, la probabilidad que ocurra S por la probabilidad que ocurra PO si se sabe que S ya ocurrió, el suceso, ¿sí? Esos datos nosotros ya los tenemos. Entonces, para calcular la probabilidad total que todas las pruebas den positivas, entonces tendríamos acá, para sustituir, el primer dato sería 0.01, el siguiente 0.95, lo tenemos acá, más la probabilidad que ocurra S sería de 0.99 por la probabilidad que la prueba de positiva si se sabe que la persona está sana, que es un falso positivo, como lo veíamos, es de 0.02. Resolvemos esta operación. Acá tenemos 0.00095 más 0.0198. Bueno, ahora sumamos y eso nos daría 0.00293, 4 decimales. Ahora bien, consideremos qué significa este resultado. Veamos, vamos a aplicar la fórmula de la probabilidad condicional. Vean, acá esa probabilidad únicamente hace referencia a que, ¿cuál es la probabilidad que a todas las personas, sin importar que sea enfermo o que sea sano, se le haga una prueba? ¿Y cuál es la probabilidad que a todas esas personas la prueba le salga positiva? Esa sería la probabilidad. Ahora bien, vamos a aplicar la fórmula de probabilidad condicionada, que sería lo siguiente. ¿Qué significa la probabilidad que ocurra E si se sabe que PO ya ocurrió? Significa la probabilidad de enfermedad dado que el test o la prueba fue positiva. En otras palabras, ¿cuál es la probabilidad que la persona tenga la enfermedad si se sabe que la prueba dio positiva? Y esa probabilidad nosotros ya la calculamos. Ahora, para calcular toda esta probabilidad, nosotros tendríamos que hacer lo siguiente. Eso va a ser igual, de acuerdo al teorema de Bayes, es que sería la probabilidad que ocurra E, que sería este suceso, por la probabilidad de que ocurra esto, pero al contrario, ¿sí? Aquí es que ocurra PO si se sabe que E ya ocurrió. Y aquí es que ocurra E si se sabe que PO ya ocurrió. Entonces sería el suceso contrario. Ahora, también este tiene que estar relacionado con esa probabilidad. ¿Sí? Así como lo veíamos en el teorema total. Todo eso dividido entre la probabilidad que ocurra este suceso de acá. O sea, si, como podemos observar, todos los sucesos están relacionados y esa va a ser la clave para recordar la fórmula. Ahora, si ya tenemos la fórmula planteada, vamos a sustituir los datos. En este caso, me quedaría la probabilidad que la persona está enferma si se sabe que ya dio positiva la prueba, entonces
tendríamos que sustituir la probabilidad de E es 0.01, la probabilidad de PO, si se sabe que ya ocurrió, es de 0.95 sobre la probabilidad que ocurra PO, que sería que la prueba de positiva a cualquier tipo de persona. Eso ya lo encontramos en el apartado anterior, vean, nos dio 0.0293, eso colocamos acá, resolvemos la división y eso nos daría como resultado 0.3242. Entonces, ¿qué significa este resultado? Este resultado es la probabilidad de que la persona esté realmente enferma tras dar positivo en la prueba, ¿sí? Como les decía, acá es la probabilidad que esté enferma si se sabe que en la prueba dio positivo. Y aquí es lo contrario, la probabilidad que dé positiva en la prueba si se sabe que está enferma. Es decir, que acá voy a considerar a las personas que ya están enfermas para hacerles la prueba. Y acá no. Aquí voy a considerar a todas las personas que están enfermas sabiendo que ya se hicieron la prueba, ¿sí? Entonces, es totalmente diferente este suceso con este suceso de acá si nosotros cambiamos el orden. Por lo tanto, la probabilidad de que la persona esté realmente enferma, que significaría eso, tras dar positivo en la prueba, es de 32.42%. Si se fijan, únicamente multiplicamos este resultado por 100 para sacar este porcentaje. Bueno, veamos el siguiente ejercicio. El ejemplo 2 nos dice, una fábrica de teléfonos móviles utiliza dos máquinas para producir pantallas. La máquina A produce el 70% de las pantallas. La máquina B produce el 30% restante para completar el 100% de la producción de toda la fábrica. El departamento de calidad sabe que la máquina A es muy precisa. Solo el 2% de sus pantallas son defectuosas. La máquina B es más antigua, es decir, que el 5% de sus pantallas son defectuosas. Si tomamos una pantalla terminada al azar y vemos que está defectuosa, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido fabricada por la máquina B? Veamos entonces, planteemos primero los sucesos. Si definimos los sucesos, tendríamos que el suceso A es la pantalla fabricada por la máquina A. Suceso B es la pantalla fabricada por la máquina B. Y ahí tenemos ciertos porcentajes. El suceso D, en este caso, yo lo voy a considerar así, la pantalla es defectuosa. De por sí, sin importar de qué máquina venga, el suceso D será la pantalla es defectuosa. Vaya, vamos a ver entonces, ¿qué probabilidades conocemos? Primero, conozco la probabilidad de la producción o la fabricación de pantallas de la máquina A, que sería el suceso A, que es de 0.70. Para la producción, en este caso, la probabilidad de producción de pantallas de la máquina B, que sería en este caso la pantalla fabricada por la máquina B, la probabilidad es del 30%, que equivale a 0.3 o 30, no hay problema. Como explicamos, este 0 lo podemos agregar o se puede obviar, no hay problema. Y acá tenemos la probabilidad que ocurra de si se sabe que A ya ocurrió, que es el 0.02, pero ¿qué significa esto en base a los sucesos que hemos definido? Significa la probabilidad de que sea defectuosa sabiendo que es o si se sabe que es de la producción de la máquina A. Eso significaría acá que sería de 0.02. En este caso 0.02, que equivale al 2%. También tenemos la probabilidad que sea defectuosa si se sabe que se tomó, en este caso, de la máquina B. Ahora,
acá están consideradas solo el 30% de las máquinas, perdón, de las pantallas que hace la máquina B. No se consideran a todas en general. Y recordemos que en el ejercicio dice que se va a agarrar una pantalla al azar y no dice que específicamente se va a agarrar una pantalla producida por la máquina B. Entonces, esta probabilidad es específicamente para las pantallas producidas por la máquina B, que salen defectuosas. Bueno, veamos entonces, vamos a calcular la probabilidad total de defecto, que sería la probabilidad que ocurra D. En este caso, ahí tengo que sumar la probabilidad de que todo salga defectuoso prácticamente. Entonces, haciéndolo en base al teorema, nos quedaría la probabilidad que que una de las pantallas sea defectuosa va a ser igual a la probabilidad que de las pantallas producidas por la máquina A por la probabilidad que la pantalla esté defectuosa si se sabe que es de la máquina A, más la probabilidad de que se elija una pantalla de la máquina B por la probabilidad que la pantalla esté defectuosa si se sabe que es de la máquina B o producida por la máquina B. Sumamos, sustituimos. En este caso, por acá tengo los datos para sustituir. La probabilidad de A, 0.70. La probabilidad de que ocurra D, si se sabe que A ya ocurrió, aquí la tengo, de 0.02, más la probabilidad que ocurra B, es de 0.30, por la probabilidad que ocurra D, si se sabe que B ya ocurrió, en este caso de 0.05. Vaya, vamos a ver. Resolvemos estas operaciones. Tendríamos estos dos casos, 0.0014 y 0.0015, y el total nos daría 0.0029. Esa sería la probabilidad de que cuando elijamos una pantalla al azar sea defectuosa. Pero específicamente, vean, aquí lo tengo, esto significa que el 2%, el 2.9% de la producción total es defectuosa. En este sentido, tenemos esa probabilidad o este porcentaje de que al elegir una pantalla salga defectuosa. Eso sí, aquí no se considera de qué máquina se va a elegir, aquí se consideran a todas en general. Entonces, yo necesito saber cuál es la probabilidad que cuando elija una pantalla al azar, esa pantalla esté defectuosa y sea de la máquina B, o sea, que la pantalla sea específicamente de la máquina B si se sabe que está defectuosa. Entonces, veamos, tendríamos lo siguiente. Entonces, la fórmula quedaría de esta manera. Para aplicar el teorema de Bayes sería la probabilidad de elegir una pantalla de la máquina B si se sabe que está defectuosa. Esa sería la probabilidad que nosotros necesitamos encontrar. Entonces, ¿eso a qué sería igual? Veamos, tendría que ser, vean, aquí lo tenemos, la probabilidad que la pieza venga de la máquina B, dado que ya sabemos que es defectuosa. Eso es lo que nosotros necesitamos. O sea, todas las piezas defectuosas, que era el 2.9%, elegir una y que esa que elijamos sea de la máquina, venga exactamente de la máquina B. Eso es lo que necesitamos. Y eso es lo que vamos a encontrar con esta fórmula. Entonces, veamos cómo la vamos a plantear. Esto sería igual a la probabilidad que sea producida por la máquina B por la probabilidad de elegir una pieza defectuosa específicamente de la máquina B. Así, esa sería la probabilidad entre la probabilidad en general de todas las piezas defectuosas, que esto es lo que acabamos de encontrar con el teorema de probabilidad total. Sustituimos entonces la probabilidad que ocurra B
de 0.30 por la probabilidad que ocurra D, si se sabe que ya ocurrió, que es de 0.05 entre lo que acabamos de encontrar, que sería 0.0029. Acá sí me faltó un decimal, pero aquí se colocó correctamente. Veamos entonces, resolvemos la división y eso nos quedaría 0.51.72. ¿Qué significa? Que la probabilidad que la pantalla defectuosa, ¿sí?, proceda de la máquina B es del 51.72%. Es decir, que si elegimos al azar exactamente de entre las pantallas defectuosas, la probabilidad que esa selección sea de la máquina B es de 51.72%. Continuando con el ejemplo 3, tenemos un servidor de correo electrónico recibe mensajes de los cuales el 60% son correos legítimos y el 40% son spam. El filtro inteligente del servidor analiza las palabras de los mensajes. Si un correo es spam, el filtro detecta la palabra oferta el 70% de las veces, ¿sí? Y si un correo es legítimo, el filtro encuentra la palabra oferta solo el 5% de las veces por correos de tiendas reales o suscripciones. Si te llega un correo que contiene la palabra oferta, que es lo que está analizando el filtro de inteligencia, ¿cuál es la probabilidad de que sea realmente spam? Saquemos los sucesos. Para nosotros, primero, el suceso S es el correo es spam. El suceso L, el correo es legítimo. Suceso O, el correo contiene la palabra oferta como tal. Recordemos que este suceso lo obtenemos de la pregunta de lo que vamos a encontrar. ¿Qué probabilidades conocemos? Conozco la probabilidad que ocurra ese, o sea, que el correo sea spam, es del 40%, que en este caso sería 0.40 o 4. Conozco la probabilidad que el correo sea legítimo, que es del 0.60, que equivale al 60%. Y en este caso conocemos lo siguiente. Conocemos la probabilidad que tenga la palabra, dado que es spam, que en este caso, que tenga la palabra oferta, dado que efectivamente es un correo spam. Es del 70% que equivale a 0.70 o 7, 0.7. Tenemos el otro, la probabilidad que contenga, en este caso la palabra, dado que es legítimo, o si se sabe que es legítimo. En ese caso es de 0.05. Ahora, acá, en este caso, podríamos asumir que la mayor parte de correos legítimos no tiene esa palabra de oferta, ¿sí? Entonces, vamos a ver, vamos a calcular la probabilidad total para encontrar la palabra oferta, que sería esta. La probabilidad de encontrar en un correo la palabra oferta. Sería en este caso, la probabilidad que ocurra O es igual a la probabilidad de que el correo sea spam por la probabilidad que esos correos tengan la palabra oferta y sean spam, y si se sabe que son spam, más la probabilidad que el correo sea legítimo por la probabilidad que el correo contenga la palabra oferta y si se sabe que es legítimo. Sustituimos, por acá tengo los datos, me quedaría 0.40 por 0.70 más 0.60 por 0.05. Resolvemos las operaciones.
Acá tenemos 0.28 más 0.03 y eso nos da un total de 0.31, ¿sí? Entonces, ese 0.31 significa que el 31% de todos tus correos tienen la palabra oferta, ¿sí? El 31% de correos que nosotros obtenemos, hay una probabilidad que obtenga la palabra oferta. Bueno, ahora bien, necesitamos aplicar la técnica de probabilidad condicionada, que es el teorema de Bayes, para decir lo siguiente. En este caso, esta sería la probabilidad que sea spam, dado que vimos la palabra oferta, ¿sí? O que la palabra oferta está en el correo. Eso significaría esta notación. Veamos cómo la podemos encontrar con el teorema de la probabilidad condicionada, que es el teorema de Bayes. Me quedaría entonces la probabilidad que ocurra ese por, y acá tendríamos este mismo suceso, pero al contrario, la probabilidad que ocurra O, si se sabe que ese ya ocurrió, sobre la probabilidad que ocurra o de encontrar la palabra oferta en el correo. Y esa probabilidad la acabamos de encontrar. Sustituimos los datos, vean acá los tenemos, me quedarían 0.40 por 0.70, que sería esta probabilidad, entre la probabilidad que acabamos de encontrar, 0.31. Resolvemos la división y eso nos daría como resultado 0.9032. ¿Qué significa? Ese 0.9032, si lo multiplicamos por el 100%, tendríamos que la probabilidad de que ese correo sea spam es del 90.32%. En otras palabras, vean, el dato de la probabilidad es muy importante porque recordemos que es un valor asociado a la posibilidad de ocurrencia de dicho suceso. En este caso, tenemos un 90%. Si medimos en una escala del 0 al 100%, obviamente, entre más cerca esté al 100%, más probabilidad tiene que se vuelva un suceso seguro. Y entre más cerca esté del 0%, existe la probabilidad que se vuelva un suceso imposible. ¿Sí? Recordemos que, de acuerdo al dato de esa probabilidad, en base al primer teorema y al segundo, nosotros sabemos qué tanta es la posibilidad de ocurrencia de un suceso. Y por eso es que normalmente cuando llegamos a la respuesta, lo representamos como porcentaje por lo mismo su cercanía al 0% o al 100%. Ahora, en el ejemplo 4, vamos a analizar lo siguiente. Una tienda de ropa online sabe lo siguiente sobre sus visitantes. El 20% de los visitantes son clientes VIP y el 80% son visitantes nuevos. El 60% de los clientes VIP termina realizando una compra. Solo el 5% de los visitantes nuevos termina realizando una compra. Si el sistema te avisa que alguien acaba de realizar una compra, ¿cuál es la probabilidad de que esa persona sea un cliente VIP? Vaya, para este caso vamos a analizarlo en base a una tabla, porque también en algunos casos lo podemos hacer así. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a plantear una tablita como esta. Voy a poner en las categorías, en este caso los sucesos, que el cliente sea VIP o que sea un cliente visitante nuevo. Y acá vamos a poner los totales. Pero acá vamos a poner aquellos clientes que compran y aquellos clientes que no compran. Y aquí vamos a tener un total. Esa estructura tiene la tablita en base a los sucesos que nosotros tengamos. ¿Cómo vamos a completar la tablita? Primero, vamos a elegir una muestra. Esa muestra tiene que ser de fácil manipulación. En este caso, yo voy a decir que voy a elegir una muestra de 1000 clientes. Voy a asumir que estos 1000 clientes son los que se conforman como clientes VIP y visitantes nuevos. Entonces, vamos a ver.
Primero, vamos a determinar los totales de cuántos clientes VIP se tienen y cuántos clientes nuevos. Tendríamos lo siguiente. Para los clientes VIP, tendríamos que multiplicar este 20%, que equivale a 0.2, por 1000, que sería la muestra. Esta muestra, en algunos casos, nosotros la tenemos que asumir y tenemos que elegir un valor que sea de fácil manipulación. O en otros casos nos dan la muestra y trabajamos con la muestra que nos den. Bueno, en este caso vamos a elegir 1000. Multiplico los 1000 por el 0.2, que equivale al 20% de los clientes VIP, y eso nos daría 200 clientes, es decir, que 200 clientes son VIP de estos 1000, que es una muestra. Ahora, los visitantes nuevos equivalen al 80%. Entonces, voy a multiplicar 0.8 por 1000, que sería este caso. Y eso nos daría 800. Si sumamos 200 más 800, tenemos exactamente 1000. Entonces, de estos 200, de estos 1000, 200 representan los clientes VIP y 800 representan los visitantes nuevos. Ahora nos vamos a concentrar en los clientes que compran. Vamos a ver. Y ahí ya me voy a concentrar únicamente, por ejemplo, para los clientes VIP que compran, me voy a concentrar en estos 200, porque son los únicos VIP. Y que voy a considerar en esta fila a los VIP y en esta fila voy a considerar a los clientes nuevos. Empecemos entonces. Tendríamos que el 60% de los clientes VIP termina realizando una compra, equivale a 0.6 por estos 200, que son los clientes VIP. Esto me da como resultado 120. Ahora, en el caso de los visitantes nuevos, tendríamos que solo el 5% de los visitantes nuevos termina realizando una compra, que eso equivale a 0.05 por 800. Entonces, en este caso, multiplicamos el 0.05 por 800 y tenemos 40. Es decir, que de estos 800, solo 40 terminan haciendo una compra. Y de estos 200, 120 terminan haciendo una compra. El total nos daría de 160. En total, 160 clientes de estos 1000 realizan una compra sin importar qué tipo de cliente sea. Ahora, ¿cómo vamos a saber aquellos que no compran? Sencillo. Si yo sé que los VIP son 200, a los 200 le voy a restar 120 y eso me daría 80. Lo mismo acá. Si yo sé que los VIP, perdón, que los visitantes nuevos son 40, entonces a 800 les restamos 40 y eso nos da 760, teniendo un total de 840. Si yo sumo estos dos, me da como resultado 1000. Bueno, y de esa forma, pues completamos la tabla en base a los sucesos y lo que queremos saber, aquellos clientes que compran y aquellos clientes que no compran. Ahora voy a trabajar únicamente con la tablita. ¿Y qué es lo que voy a contestar? ¿Cuál es la probabilidad de que esa persona sea un cliente VIP? Es decir, si la máquina registra que alguien compró, como dice el enunciado, ¿cuál es la probabilidad que esa persona que acaba de comprar sea cliente VIP? Sencillo, vamos a hacer lo siguiente. Primero, vamos a asumir que la probabilidad que el cliente sea VIP, si se sabe que ya compró, ¿sí? Entonces, vamos a ver. En este caso, voy a crear lo siguiente. Sería el cliente el total de clientes VIP que compraron entre el total de clientes que compraron, ¿sí? O sea, aquí voy a considerar solo los clientes que compraron VIP y aquí voy a considerar el total de todos los que han realizado una compra. Entonces, sería en este caso el total de los clientes VIP, pues sería en este caso 120 entre el total de los clientes que ha realizado cualquier compra, que en este caso sería 160. Dividimos y tenemos un resultado de 0.75. ¿Qué significa? Que la probabilidad que el comprador en ese momento que registró la caja sea un cliente VIP es de
75%. Y tiene lógica que la probabilidad sea muy cercana a 100, porque si observamos, de los 1000 clientes, 120, bueno, en este caso, de los 1000 clientes, 160 hicieron una compra, pero solo de estos que hicieron una compra, de estos 160, 120 son VIP. Entonces es muy alta que al indagar cuál fue el cliente que acaba de comprar, la probabilidad que sea un cliente VIP es del 75%. Tiene mucha lógica que sea de esa forma. Entonces, en todo caso, la probabilidad es un valor asociado a la posibilidad de ocurrencia de un suceso o evento. En este caso, dentro de un experimento aleatorio. Por lo tanto, entre más cerca esté del 100%, significa que se convierte en un suceso seguro, y entre más cerca esté del 0%, significa que sería un suceso imposible. Y obviamente tenemos una cantidad media, ¿verdad? Que sería el 50%, que ahí pues estamos entre indecisos si ocurrirá o no, por estar exactamente en el 50%.